Zaplata, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Igualmente para ti, Carmen, un abrazo y un enorme saludo a los usuarios del sitio web. Es que ya luego no sabemos si decir audiencias o usuarios, ¿no? ¿Cómo Pero le pues, llamamos un al abrazo. público? ¿Cómo le decimos? Porque claro, sí, de pronto uno se queda atrapado de si estás online, al aire o qué demonios es esto. Exactamente, ¿no? Pero Pero yo, aquí yo creo que estamos. yo creo que sí Oye, podemos el hablar de chiste es que aquí audiencia. estamos, ¿no? Exactamente, eso es lo importante. A pesar de los pesares, aquí estamos. Exactamente. Y se sigue prestando un servicio y se sigue ejerciendo una libertad de expresión y, por supuesto, fortaleciendo un derecho a la información, sobre todo de aquellos radioescuchas que se sintieron, pues, de alguna manera sin una oferta informativa relevante, cuando, pues, como bien dices, te expulsaron de mala manera y a todo tu equipo de trabajo de RBS Radio. Ahora vemos una cosa muy interesante que es este desplegado de los grupos radiofónicos, eh, por lo que se oyó en la entrevista con Aguirre Gómez hace un momento, pues encabezados por Radio Fórmula y por Radio 1000 y los demás sin saber suficientemente bien lo que estaban firmando según la apreciación del presidente de Radio Centro. Bueno, ese desplegado acusa manipulación en contra de Radio Centro. La respuesta de Radio Centro es, bueno, sí, tuvimos un error del caso Esquinca y tal cosa. Pero, ya que estamos en esto, lanzamos un reto para que entonces se audite de forma independiente la forma en que se miden las audiencias, porque hay una empresa, y también le pone nombre y apellido, que es INRA, y la acusa de corrupta, así lo dijo Aguirre a su momento, la acusa de recibir dinero para las audiencias, para medir las audiencias, y bueno, hace señalamientos muy serios sobre un tema muy importante, para el tema de vender a los anunciantes comerciales, pero también, digo yo, supongo que se utilizará para vender al ámbito público. Pero en fin, no digo más porque estás tú en el tema empapadísimo. ¿Qué te parece el reto que lanzan y qué pasaría si se desnuda con un ejercicio que si se hace, que sería buenísimo, tiene que ser absolutamente independiente de Radio Centro y de todos los demás para que sea creíble y que sepamos el quién es quién del asunto? ¿Qué piensas, Gabriel Sosa Plata? Pues me parece muy bueno el reto y que ojalá los grupos radiofónicos que dominan la radio aquí en nuestro país lo asuman como una manera también de defender sus propias mediciones, que como bien dice Francisco Aguirre, la mayoría se basa efectivamente en estos estudios, en el mediómetro que ha manejado esta empresa de INRA durante muchísimos años y que sí ha sido también sujeto de diferendos muy importantes en la industria en los últimos años. Me parece que debiese ser sí una institución, en este caso, totalmente independiente. Yo diría, y ayer lo comenté pues en otra entrevista, que ojalá fuera una universidad pública. Podría ser la UNAM, podría ser la UAM, podría ser el Politécnico Nacional, que tomaran este reto. Es decir, que no lo dejemos también a estas consultoras que cobran enormes cantidades de dinero por ello, sino que sean también algunas instituciones públicas que tendrían incluso mucho mayor credibilidad. Esto fortalecería, Carmen, mucho la credibilidad en la industria radiofónica porque efectivamente uno no se explica cómo es de que, por ejemplo, si Grupo Radio Centro, en el caso de la Ciudad de México, dice que está arriba del 50% de la audiencia, y que, por ejemplo, la publicidad gubernamental aquí en nuestro país privilegie particularmente, por ejemplo, a Grupo Fórmula. Según el estudio de Fundar, Grupo Fórmula tiene alrededor del 30%, 39, perdón, casi 40% de todo lo que corresponde en radio. Grupo Fórmula tiene alrededor del 40% de lo que es publicidad gubernamental. Estamos hablando del gobierno federal, por supuesto. Y después de Grupo Fórmula aparece Grupo Imagen, que fue uno de los firmantes del desplegado con 14%, casi pegadito MBS Radio con 14%, y abajo de ellos, es decir, en una cuarta posición, aparece Grupo Radio Centro con 9%, pegadito Núcleo Radio 1000, que también fue uno de los firmantes, y también pegadito Radiorama con 8%. Así es de que encontramos ahí disparidades y nos basamos entonces en que el rating pues está dominado, al menos aquí en la Ciudad de México, que es donde pues, se da la mayor inversión publicitaria. En el medio
en cuanto a la inversión publicitaria, es decir, como que hay un contraste ahí que no sería sano también aclarar. Pero también, y como sabemos, Carmen, la publicidad gubernamental aquí en nuestro país, pues no necesariamente se maneja por asuntos de rating o de audiencias focalizadas, sino también por otro tipo de circunstancias que tienen que ver con apoyos muy claros hacia determinados grupos radiofónicos o bien hacia determinados conductores. Y allí es donde se distorsiona, pues, lo que se ha hecho con esta publicidad gubernamental y lo que pues se pretendería corregir a partir de una buena ley que no es la que ha sido aprobada en comunicación social. Ese es un punto que quiero destacar, Carmen, y el otro es por algo que dijo Francisco Aguirre en relación a que, bueno, sí fue un error de Toño Esquinca el decir, en fin, pero mira, a ver, ¿qué conductor, y sabemos quienes hemos estado en la radio, tiene posibilidad de destinar el dinero como si fuera suyo, pues, de la empresa, para regalar dinero? Esto no se hace sin la autorización, evidentemente, de la cabeza del grupo radiofónico, y menos con la estructura tan vertical que tenemos en los grupos en nuestro país. Así es que yo pongo en duda de que haya sido solo iniciativa de Toño Esquinca. Y en segundo lugar, Carmen, que ha sido una práctica, no de ahora, sino de hace tiempo, al menos desde hace un año, que el Grupo Radio Centro también a través de Alfa 91.3 ha regalado dinero a las audiencias, pero sí bajo otro mecanismo. Ahí el mecanismo que estaban explotando el año pasado consistía en que uno como radioescucha se registraba en la estación de radio en una lista X y que después ellos a través de una especie de sorteo sacaban un papelito pues con la persona que había resultado pues seleccionada y en ese momento le hablaban por teléfono. Si contestaba algo así como Alfa 91.3 es donde todo cambia, una cosa así, en ese momento se hacían acreedores a 2,000 pesos en efectivo. Y eso es una práctica que también no es ética, Carmen, quizá no sea ilegal, pero no es ética y que distorsiona también la medición de las audiencias, porque es como la compra de votos, Carmen, hay que decirlo también de esa manera, dado que ahora estamos en proceso electoral. Así de que yo creo que son no solo este tema, sino también otras prácticas que se han llevado, pues no solo en Grupo Radio Centro, sino otras que tienen como fin pues comprar audiencias de esa manera. Eso en lo que corresponde al tema de Toño Esquinca. En lo que corresponde al tema de la medición de las audiencias y de esto que se plantea de hagamos una auditoría independiente para saber entonces quién es quién a la hora de medir audiencias, señala Aguirre Gómez a INRA de una manera muy fuerte. Dice que es una empresa corrupta y que ofrece y que recibe dinero para mejorar los resultados de las audiencias. Eso es sumamente delicado. También hay que plantear que, muy delicado desde luego. Sí, sin duda, es una acusación muy fuerte y INRA tendrá que defenderse. Ellos argumentan que también sus procesos, su metodología son auditadas frecuentemente y que eso también es una garantía de la prestación del servicio. Así es de que ahí nos encontramos con una posición radicalmente distinta. Lo cierto es que Grupo Radio Centro sí no se ha basado en INRA para lo que es la venta de sus espacios a los anunciantes. Ellos se han basado fundamentalmente en Nielsen y Bope, y sí la mayor parte de la industria está con INRA. Pero como te comentaba hace un momento, Carmen, es un diferendo que se tiene desde hace muchos años y que sí se tendría que resolver a través de estas auditorías externas. Ahora, Nielsen y Bope e INRA y la otra encuestadora, pues o la otra empresa consultora que mencionó Francisco Aguirre, tienen metodologías distintas y eso también pues adquiere un sesgo, si así lo podríamos llamar, distinto en cuanto a la medición. Por ejemplo, Nielsen y Bope se basan en esto que andaba, en este ejercicio que justo estaba haciendo Toño Esquinca, quizá como para preparar a las audiencias, ¿no? Se basan en un diario, efectivamente, en donde los miembros de la familia están anotando qué estación de radio escucharon el día anterior, y durante cuánto tiempo no escucharon la radio, en fin. Entonces estos diarios son recogidos por Nielsen y Bopen y ahí van haciendo la medición, ¿no? En cambio, INRA sobre todo se basa en encuestas que hacen en hogares y en zonas de afluencia. Incluso a varios de nosotros nos ha tocado que cuando estamos en un alto,
se acerca alguien de INRA para preguntarte qué estación de radio estás escuchando en ese momento, y eso es exclusivamente para la medición de lo que es la audiencia en los automóviles. Entonces, sí nos encontramos con diferentes metodologías que también debiesen pues ser parte de estas auditorías, y que también debería reflejarse ya en las conclusiones de que por eso puede haber en ocasiones una variable en los resultados. Pero de ese tamaño, Gabriel, porque entiendo que son metodologías diferentes, pero a ver, si están midiendo lo mismo, puedes tener metodologías diferentes, pero tendrían que arrojar un resultado similar. Pero si hay un diferencial de 12, 15%, que es lo que dice Aguirre, pues eso ya es algo más que la metodología, ¿no crees? Y mucho más arriba que cualquier margen de error. Sí, pues bueno, justo ese es el reto de tener una mayor claridad sobre lo que está ocurriendo en la medición de ratings en nuestro país. Y esto también hay que considerar que los grupos radiofónicos, Carmen, sí están muy preocupados porque hay nuevos competidores en el sector a partir de esta licitación que tuvimos el año pasado de frecuencias de radio y algunas de televisión. Sí llegaron nuevos jugadores, particularmente de un grupo que creció mucho, que es Grupo Acoustic Media, ya con una presencia a nivel regional significativa, y que también, así como otros grupos radiofónicos, está buscando afiliadas para crecer en otras ciudades de la República Mexicana. Y esto, pues, como sigue siendo la misma inversión publicitaria, el pastel sigue siendo el mismo, pues sí hay una disputa muy importante por los presupuestos publicitarios, y quizá también aquí esté jugando ese factor. Y por eso también estos grupos radiofónicos están diciendo, a ver, algo está pasando aquí con la compra de radioescuchas, y por otra parte, pues Grupo Radio Centro defendiéndose, pues bueno, también vamos a medirnos ahora sí de una manera mucho más profesional. Sí debiese ser una exigencia también de los anunciantes, Carmen, que se sumen a esto para que ellos también tengan una mayor certeza sobre pues los recursos que terminan destinando a las estaciones de radio, que no son presupuestos pues nada despreciables. Estamos hablando de que toda la inversión publicitaria en los medios, la radio se lleva alrededor del 18%, que significa alrededor de 7,000 millones de dólares. ¿Qué pronóstico tienes, Gabriel Sosa Plata? ¿Responderán a este reto que les lanza este grupo, que yo creo que es el más grande de México por tamaño, por el número de estaciones, a Fórmula, a Radio 1000, a CIR, a Imagen, a MBS y a Televisa Radio? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Crees que respondan y digan sí, midamos? ¿Hagamos una auditoría independiente? Más que midamos, ¿auditoría independiente? Sí. Como es la industria, Carmen, como se ha comportado históricamente, ¿Qué piensas? yo pienso que no va a ocurrir nada. Ah, ¿de plano? Es decir, ¿cómo? Sí, que esto no va a pasar de un diferendo, y al rato todo el mundo se los va a olvidar, o se les va a olvidar, digo, porque hay quienes estamos muy atendidos siempre del tema de los medios. Es tu caso. Pero no creo que vaya a ocurrir nada relevante. Sería notable este llamado. ¿Cómo? Soy un poco pesimista de este llamado que hace por el centro, porque a los grupos en general, la industria, no le gusta la supervisión externa. Pero si entre ellos están en este cruce de acusaciones y se hace público, la historia se empieza a contar diferente. Pues podría ser, Carmen, pero en diferentes momentos también hemos visto esos diferendos. Sucedió en los años 60, un fenómeno similar en el que se hacían grandes promociones, los grandes grupos radiofónicos, los grupos chiquitos se molestaron, incluso acusaron a los grupos grandes con el gobierno, y se reguló, pues sí, todo lo que son los concursos y sorteos a partir de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que se tengan autorizaciones de gobernación, pero siguieron las mismas prácticas, porque también los más afectados por esto son los grupos pequeños, y los grupos grandes terminan poniéndose de acuerdo, Carmen. Lo hemos visto también en diferentes momentos, en momentos muy concretos. ¿Te acuerdas cuando fue la Ley Televisa, Carmen? Imposible de olvidar. Oye, imposible de olvidar. Pues cómo no, y hay algunos grupos que iban en contra de la Ley Televisa, Carmen, y que terminó ocurriendo que todos se pusieron de acuerdo en un momento determinado, porque pues como industria suelen ser bastante unidos ya cuando hay una afectación en cuanto a sus intereses. Aquí sí hay intereses muy específicos, muy claros, pero terminarían raspándose mucho entre ellos,
y eso es algo que creo que no se lo van a permitir. Pues mira, todo por verse. Por lo pronto nos parecía importante detenernos en esto, que no es usual, como decía yo hace rato, que veas un desplegado firmado por estos grupos radiofónicos, los más importantes del país, y luego la contestación en otro desplegado de otro grupo radiofónico. Bueno, de no ser aquella batalla de desplegados de MBS con Televisa en tiempos donde disputaban el asunto del Moscarrio, el Mosoffer, el 2.5, y al final, bueno, ocurrió lo que tú acabas de decir, exactamente lo mismo, con otros elementos en juego. Sí, sí, y es que los grupos radiofónicos pues sí suelen ser competitivos, como tú te das cuenta, en ciertos horarios, con ciertos conductores, en ciertos formatos radiofónicos, pero sí se protegen mucho ya cuando está alguna situación de riesgo que pudiera afectar los intereses en general de la industria. Y como aquí, pues se trata de medir las audiencias, que es un tema muy, pero muy importante, y que si hay algunos que quizás han llevado a cabo prácticas que no son éticas, pues a ver, como dicen, quién tira, ¿no? El trapo, como la primera piedra, ¿no? Sí, yo creo que muchos de ellos también tienen prácticas muy similares y no quisieran también ya entrar en esa dinámica porque los desgastaría. Y pues ahora, por los tiempos que vienen, de un posible cambio político importante, por mayor competencia, por la llegada de nuevos jugadores también en la televisión, buscarán pues protegerse quizás de esa manera. Todo por verse. Gabriel Sosa Plata, muchísimas gracias por tomar la comunicación. Te mando un abrazo y seguimos al habla. Igualmente, Carmen, muchísimas gracias. Y por cierto, excelente entrevista a Francisco Aguirre. Habló sobre Gutiérrez Vivó, que es un tema también que ojalá luego puedan seguir. ¿Qué piensas de eso? Sí, pues bueno, mi posición siempre fue de que fue algo injusto en relación con José Gutiérrez Vivó, de que había un laudo internacional, lo recuerdas muy bien, que había ganado José Gutiérrez Vivó, que se había obligado a Grupo Radio Centro a pagar, no pagó, y después vino pues estos juicios que se llevaron a cabo aquí en nuestro país, sí demasiado cargados a favor de la empresa. Pasaron muchos años y como sí bien lo explica Francisco Aguirre, al final del día, pues todos los costos de lo que fueron los juicios resultaron ser más elevados que lo que estaba obligado a pagar Grupo Radio Centro. Y de ahí un tuit, recuerdo que publicó José Gutiérrez Vivó a partir de que se dio a conocer una última sentencia en relación a un amparo que presentó. Es una vergüenza el sistema de justicia de nuestro país. Así tal cual lo escribió, y desde entonces, por cierto, esto lo escribió en Twitter, como que ya José Gutiérrez Vivó no ha tenido una presencia pública pues no notable, sino más bien prácticamente ha desaparecido del mapa, y eso es algo lamentable. Ahí uno se da cuenta de cómo también, en el caso de la radio, grandes periodistas que han estado ahí, pues no han regresado al medio de comunicación, y por algo será. Ese también es uno de los temas importantes, Carmen, que hay que poner sobre la mesa cuando hablamos, pues sí, de una guerra que tienen ahorita algunos grupos radiofónicos en relación con la medición de las audiencias, pero también otro ámbito tiene que ver con esta libertad de expresión, y otro con esto que es una práctica cotidiana frecuente, que muchos grupos y conductores lo hacen, es esto que es la publicidad o propaganda presentada como información periodística. Por cierto, Grupo Radio Centro también lo hace, y también presenta pues gacetillas, ¿no?, que pasan como si fueran información de primera mano. Bueno, por eso es tan importante el tema de la ley de publicidad oficial, de la cual pues se abstuvo de opinar precisamente el presidente del Grupo Radio Centro, aunque me parece que es un tema central, desde luego, para hablar con cualquier radiodifusor, con cualquiera que esté relacionado con los medios. Bueno, a ver, con la sociedad mexicana, porque es un tema de enorme importancia que finalmente ocurrió en el Congreso mexicano, que legislaron por mandato judicial, y lo que legislaron pues está muy lejos, a años luz, de lo que se hubiera esperado de un Congreso que tenía que pues respetar el espíritu del artículo de la Constitución y el mandato de la propia Corte sobre este tema tan importante. Así que bueno, pues Gabriel, sigamos hablando como siempre. Te mando un abrazo, especialmente en un día como este. Fíjate tú que estamos hablando en este 3 de mayo 2018, Día de la Libertad de Expresión. Sí, no deja de ser un tema de libertad de expresión y de derechos fundamentales. Y hoy, por cierto, Fundar y estas organizaciones también le exigen
al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que vete esa ley que no corresponde a los retos democráticos actuales. Pues veremos si llegamos a tal punto, pero desde luego la petición es más que justificada. Gabriel, un abrazo, buenos días y estamos en Igual. contacto.